Bienvenidos al tema para formar redes. Presentando Eliezer González, Edwin Domínguez, Eduard Marín. Índice. En este tema abarcaremos los medios para formar redes, medio de transmisión, cable de par trenzado, cable coaxial, fibra óptica y medios inalámbricos o no guiados. Medios para formar redes. Los medios de transmisión son las vías por las cuales se transportan los datos, teniendo en cuenta la forma de conducir las señales a través de medios o soporte físico. Se pueden clasificar en dos grandes grupos: medio de transmisión guiado y medio de transmisión no guiados. Medio de conexión de redes. Las tecnologías actuales de transmisión usan ondas electromagnéticas o pulso de luz. En caso de los medios guiados, los datos se conducen a través de cables o alambres. En los medios inalámbricos se utiliza el aire como medio de transmisión a través de radiofrecuencias, microondas o luz. Por ejemplo, puerto IRDA, Bluetooth y Wi-Fi. Según el sentido de la transmisión, existen tres tipos diferentes de medio de transmisión: simplex, semiduplex, duplex o duplex completo. Medio de transmisión guiado. Los medios de transmisión guiados están constituidos por cables que se encargan de la conducción de las señales de este extremo al otro. Las principales características de los medios guiados son el tipo de conductor utilizado, la velocidad máxima de transmisión, la distancia máxima que pueden ofrecer entre repetidores, la inmunidad frente a interferencia electromagnética, la facilidad de instalación y la capacidad de soportar diferentes tecnologías de nivel de enlace. Dentro de los medios de transmisión guiado, los más utilizados en el campo de las telecomunicaciones y las interconexiones de computadora son tres: cable de par trenzado, cable coaxial y fibra óptica. El cable de par trenzado tiene una razón total de datos de 8 megabits, un ancho de banda de 2 MHz y de 2 a 10 km de distancia. El cable coaxial tiene una razón de datos total de 10 megabits, 350 MHz de ancho de banda y de 1 a 10 km de distancia. La fibra óptica tiene 2 gigabits de razón total, 2 GHz de ancho de banda y de 10 a 100 km de distancia. Cables de par trenzado STP-UTP consisten en un conjunto de pares de hilos de cobre conductores cruzados entre sí, con el objetivo de reducir el ruido de diafonía a mayor número de cruces por unidad de longitud. Mejor comportamiento ante el problema de diafonía. Existen dos tipos básicos de pares trenzados: apantallado o con blindaje STP, no apantallado sin blindaje o sin blindaje UTP. Cable UTP o con blindaje. Se llama cable apantallado o cable blindado a un cable eléctrico de uno o más conductores aislados, recubierto por una capa conductora común. Esta capa actúa como jaula de Faraday para evitar el acoplamiento de ruidos y otras. La pantalla no tiene que ser única, porque un cable puede contener en su interior varios conductores apantallados para evitar diafonía entre ellos. Para que la pantalla sea efectiva, debe conectarse a masa solo un extremo del cable para evitar que por ella circule corriente que podría acoplar a los hilos de señales, produciendo un efecto contraproducente. Es otra diferencia en el coaxial, en el cual sí debe conectarse. Cable UTP o cable de par trenzado. Es un tipo de cable que tiene dos conductores eléctricos aislados y entrelazados para anular la interferencia de fuentes externas y diafonía de los cables adyacentes. Fue inventado por Alexander Graham Bell en 1881. El cable de par trenzado consiste en un grupo de hilos de cobre entrelazados en pares en forma helicoidal. Esto se hace porque los dos alambres paralelos constituyen una antena simple. Cable coaxial. El cable coaxial es un conductor central rodeado por una capa conductora cilíndrica. Se emplea en sistemas trocales o de largo alcance que portan señales múltiples con gran número de canales. Fibra óptica. La fibra óptica es un enlace hecho con un hilo muy fino de material transparente de pequeño diámetro y recubierto de un material opaco que evita que la luz se disipe. Por el núcleo, generalmente de vidrio o plástico, se envían pulsos de luz, no eléctricos. Hay dos tipos de fibra óptica: la multinodo y la mononodo.
Medios de transmisión no guiados. En este tipo de medios, la transmisión y la recepción de información se lleva a cabo mediante antenas. A la hora de transmitir, la antena irradia energía electromagnética en el medio. Por el contrario, en la recepción, la antena capta las ondas electromagnéticas en el medio que la rodea. Para la transmisión no guiada, la configuración puede ser direccional o omnidireccional. Generalmente, cuando mayor es la frecuencia de la señal transmitida, es más factible confinar energía en gas direccional. La transmisión de datos a través de medios no guiados añade problemas adicionales, provocado por la reflexión que sufre la señal en los distintos obstáculos existentes en el medio, resultado más importante en el espectro de frecuencia de la señal transmitida que en el propio medio de transmisión en sí mismo. A continuación, esta es una tabla comparativa de las aplicaciones principales: su razón de datos, modulación, nombre de frecuencia y banda de frecuencia, cuyos cuales están en la navegación con de 1.1 a 100 megabits, con modulación SK, FSK, MSK y con un nombre de frecuencia LF, con una banda de frecuencia de 30 a 300 kHz. La radio AM comercial tiene de 10 a 1000 megabits, con una modulación ASK, FSK, MSK, con un nombre de frecuencia MF, y con una banda de frecuencia de 300 a 3000 kHz. La radio de onda corta tiene de 10 a 3000 megabits, con la misma modulación que la comercial, pero con un nombre de frecuencia diferente, AHF, pero con una banda de frecuencia menor, de 3 a 30 kHz. La televisión VHF y el radio FM tiene hasta 100 kilobits. Su modulación cambia a FSK y a PSK. Su nombre VHF y tiene de 30 a 3000 MHz. La televisión UHF y microondas terrestres tienen hasta 10 megabits, una modulación PSK, nombre de frecuencia UHF y de 300 a 3000 megabits. Los microondas terrestres y los microondas satelitales tienen hasta 100 megabits, con una modulación PSK, con un nombre CHF y con una banda de frecuencia de 3 a 30 GHz. Los enlaces cercanos con puntos a puntos experimentales hasta 750 megabits, modulación PSK, nombre EHF y de 30 a 300 GHz de banda ancha. Radiofrecuencias. En radiocomunicaciones, aunque se emplea la palabra radio, las transmisiones de televisión, radio, ya sea radiofonía o radiodifusión, radar y telefonía móvil, están incluidas en esta clase de emisiones de radiofrecuencias. Otros usos son el audio, video, radionavegación, servicios de emergencia y transmisión de datos por radio digital, tanto en el ámbito civil como en el militar. Microondas. Además de su aplicación en hornos microondas, las microondas permiten transmisiones tanto con antenas terrestres como con satélites. Dada su frecuencia del orden del 1 al 10 GHz, las microondas son muy direccionales y solo se pueden emplear en situaciones en que existe una línea visual entre emisor y receptor. Los enlaces de microondas permiten grandes velocidades de transmisión, del orden de 10 Mbps. Infrarrojos. Los enlaces infrarrojos se encuentran limitados por el espacio y los obstáculos. El hecho de que la longitud de onda de los rayos infrarrojos sea tan pequeña, de 850 a 900 nanómetros, hace que no pueda propagarse de la misma forma en los que lo hacen las señales de radio. Modo de transmisión según su sentido. Señales. Simplex. Este modo de transmisión permite que la información discurra en un solo sentido y de forma permanente. Con esta fórmula es difícil la corrección de errores causados por deficiencias de línea, por ejemplo, las señales de televisión. Semiduplex. En este modo, la transmisión fluye en los dos sentidos, pero no simultáneamente. Solo una de las dos estaciones de enlace punto a punto puede transmitir. Este método también se denomina en dos sentidos, alternos o simplex alternativos.
Dúplex completo. Es el método de comunicación más recomendable, puesto que en todo momento la comunicación puede ser en dos sentidos posibles. Es decir, que las dos estaciones simultáneamente pueden emitir y recibir datos, y así poder corregir los errores de manera instantánea y permanente. Por ejemplo, el teléfono. Muchas gracias.